histórico que el próximo año, Dios mediante, se va a realizar en Uruguay, y realizar todos estos encuentros en el ámbito cultural, en el ámbito de lo que significan las tradiciones y también la fe, es algo tremendamente prudente, es un nuevo reencuentro en cuanto a lo que son las ricas tradiciones del pueblo heleno y de nuestra ortodoxia. Monseñor está en este momento en Constantinopla, está viajando próximamente en estos días desde Constantinopla, de la sede del FANAR, hacia nuestra arquidiócesis, y soy portador de sus bendiciones, de sus oraciones permanentes por todos y cada uno de ustedes y de nosotros, y que la gracia y la bendición de Dios, Padre Todopoderoso, sea derramada sobre todos y cada uno de vosotros, sobre todos en nuestra arquidiócesis, para encontrar la paz, la fraternidad, la sanación y la bendición de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos, y queda la doctora Cristina Sardicos seguramente con una magistral exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Pater. Adelante, Cristina, entonces. Bueno, voy a comenzar ya poniéndoles el PowerPoint, simplemente para tener así una referencia, y que también todos podamos acompañarnos a través de él. Ante todo, a ver si lo puedo poner en pantalla completa, ustedes me dicen si se ve, si quiere, porque estas cosas son así, ¿no? Uno quiere. Ahí está. ¿Lo están viendo completo? Sí. Ahí está, perfecto. Perfecto. Bueno, como bien dice el título de esta diapositiva, todas estas charlas se realizan en el marco del reencuentro clírico-laico, que se viene postergando lamentablemente, porque lo tendríamos que haber tenido en octubre de este año, pero obviamente las condiciones sanitarias no lo permitieron, y Dios mediante se podrá hacer en noviembre del 20... Noviembre, yo ya puse un mes, Dios mío, en Montevideo quise decir, en el 2022. Y eso tal vez nos ayude a todos a perfilar un poco más las características de este encuentro, y encontrar los temas que puedan ser de interés para la gente, aunque bueno, obviamente se van a desarrollar muchas y diferentes áreas. La cultura es solo una de ellas. Es una excelente iniciativa por parte de la Colectividad Helénica de Uruguay, y por supuesto de nuestro arzobispado, de nuestro querido Monseñor Yosif, que es el alma mater de toda esta actividad, y que todos lo seguimos y ofrecemos con mucho cariño, mucho respeto y mucho amor nuestros conocimientos, porque por pocos que sean, a veces pueden servir para otra gente que tal vez no conoce tanto sobre la cultura griega, y sobre este tema en particular que elegí para hablar, representando a mis extraordinarias compañeras de la Comisión de Cultura, que es la belleza poética del idioma griego. Y sinceramente, ¿no? ¿Cómo comenzar a hablar de Grecia? ¿Cómo hablar del idioma griego? ¿Cómo hablar de la poesía y no hablar de la belleza? Porque de por sí, todo lo que tiene que ver con la cultura griega está marcado por un estigma de belleza. Los griegos fueron aquellos que descubrieron la belleza en las cosas. Yo a veces cuando doy alguna clase comento que los griegos no inventaron absolutamente nada. Tomaron todo lo que encontraron en sus viajes a través del Mediterráneo por largos años y por tanto tiempo, ¿no es cierto? Y cada cosa que ellos fueron viendo le fueron dando un toque de belleza, un toque de luz, porque la luz es algo que tiene que ver mucho, pero mucho con Grecia. Y lo vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo de esta charla. Hablamos de belleza. ¿De cuál belleza? De la belleza de los filósofos, la belleza platónica, la belleza aristotélica. Si pensamos en Platón, la belleza es aquello que está más allá de nuestros sentidos. Tal vez en la poesía griega la belleza también sea ultrasensorial, esté más allá de nuestros sentidos, de nuestros ojos, de nuestra boca, pero sin embargo hay algo que nos conmueve, porque tal vez si supiéramos lo que significa la palabra
poesía en griego, podríamos entender un poco más por qué hablamos de esta belleza poética del idioma griego. Comienzo esta charla presentándoles un poema muy conocido por todos nosotros, que es el poema de Nikíforos Bretacos, que se llama La lengua griega y el iniquiglosa. Aquí lo tienen en español y en griego. Yo les voy a pedir, yo sé que hay mucha gente en este grupo que no son griegos, y me alegra mucho verlos también por este amor que tienen por la cultura griega, pero permítanme que les lea, que es muy breve, en griego y luego con su traducción, lo que dice Nikíforos Bretacos, que es un poeta del Peloponeso que falleció en el año 91, o sea que prácticamente es contemporáneo nuestro. Y él dice así: «Otan capote, figo apotuto to fos, salizo prostapani, oposena potamaki pu murmurizi, que antijón, anames tus galazios de agromos, sinandiso angelus, sandusmiliso linica, epididegnorizum egloses, milane metaxitus me musiquí». Es tan hermoso lo que dice Bretacos. Nos dice: cuando alguna vez tenga que abandonar esta luz, ascenderé hacia lo alto como un pequeño río murmurante, y si por casualidad entre los senderos celestes me encuentro con ángeles, les hablaré en griego, porque no conocen idiomas. Entre ellos hablan, no puedo terminar de ver lo que dice, ellos hablan en griego, dice, ¿no es cierto? Lo rompí el poema. Hablan con música, perdón, entre ellos hablan con música. Tengo las caritas de ustedes y no puedo ver la finalización. Con esto les quiero decir que para los poetas griegos, la poesía y la lengua grecia en sí es música, es armonía, por lo tanto es belleza. Para poder entender un poco más cómo la poesía de Grecia es tan impactante a nuestros sentidos, tal vez debiéramos conocer algunas palabras que tienen que ver con Grecia, algunas palabras que tienen que ver con nuestro idioma y que nos representan como nación, como cultura. La primera palabra es la palabra helada, que significa Grecia para los griegos, y que en realidad significa tierra de la luz. Tierra de la luz. Solo eso significa el nombre de nuestra nación. Y hay 5 elementos que nos son característicos como cultura. Una es el concepto del hombre, del anthropos. Siempre les cuento a mis alumnos que los griegos fueron los que dijeron que hombre, si uno lo toma desde la etimología de la palabra, es aquel que puede ponerse de pie, puede levantar su vista y mirar más allá del horizonte. El griego fue el primero que se animó a ponerse de pie y a mirar a sus enemigos a los ojos, a mirar a sus dioses a los ojos. Perdónenme que se me está, un segundito, por favor, que no sé qué, se me está... Vamos a esperar unos minutitos que se perdió Cristina. Ahí está. Se está reconectando.
La tecnología a veces nos juega estas malas pasadas. Esperamos un minutito más que está intentando reconectarse. Espera que le ya te pone pasando. Ok, ¿me escuchan ahora? Perfecto, Tuve que Cristina. cambié de computadora con la de mi hija, porque evidentemente la mía me está boicoteando. ¿Qué va a hacer? Esas cosas pasan. Les pido 1000 disculpas, no es lo habitual, pero bueno. Bueno, mis alumnos saben que me pasa todos los viernes y los miércoles, yo no lo voy a decir. ¿Me lo pones bien acá? Sí. Disculpen un segundito que lo paso desde otra... Bien. A ver, si me permite esto. A ver si lo encuentro. Ahora, a ver si puedo compartir pantalla de vuelta. Denme un segundito nada más, por favor. ¿Será que se escuchan los perros? Bueno. No me quiere abrir el PowerPoint ahora, bueno. Es una lástima. A ver si lo... Abrí primero, Cristina, el PowerPoint y después intenta Es compartirlo. que me encantaría ver dónde está acá, que no lo veo. A ver si la otra me abrió. A ver. Voy a intentar entrar de la otra nuevamente, porque en la otra está, a ver si acá es más fácil, pero... A ver, ya abrió la mía, pero esta es la de mi hija. Les pido 1000 disculpas. Bueno, las cosas técnicas. A todos nos ha pasado. No, seguro. Pero la cosa porque, o sea, lo probé, lo recontra... Ah, acá está. Ahí está, ya lo encontré. A ver si lo puedo abrir.
Ahí me está abriendo el PowerPoint. Ahí viene. Paciencia que ya llega, ¿eh? Cuestión de minutos, segundos. A ver si lo lee. No sé por qué no puedo regresar a la reunión. ¿Está? Ahí estoy. Ahí me ven. Listo, nos vemos. Volví. Qué suerte. Bueno. A ver ahora si me da la pantalla. Me avisan por favor si está. Discúlpenme. Mil disculpas. ¿Ahí se ve? Todavía no ha empezado la función de compartir, aparece en la pantalla, pero todavía no abrió. ¿No? No. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ok. Sí. Perfecto. Ahora, ahí estamos. Bueno, discúlpenme, habíamos llegado a lo que era el anthropos, que era aquel que podía ponerse de pie y caminar y ver a los enemigos a sus ojos, porque en la antigüedad los hombres estaban agachados trabajando como esclavos y nadie se animaba a levantar la vista del suelo. Es la cultura griega la primera que logra hacer ese cambio y darle al hombre su verdadero valor. Del mismo modo, crea sus dioses en la mitología griega prácticamente y al revés de lo que leemos en la Biblia, a su imagen y semejanza, porque son dioses prácticamente similares a los mortales, similares a cualquier otro, con las mismas pasiones, los mismos defectos y las mismas virtudes. Todo esto tiene que ver con el desarrollo del concepto del ego, también en el griego, que es el reconocimiento de su propio ser interior. No por algo, la palabra ego se escribe con omega, y podríamos decir que para el griego, de la cultura griega de la antigüedad, el hablar de sí mismo era hablar del ser más importante de la creación. Y todas las palabras que tienen que ver con el ser más grande de la creación, sean los verbos, bueno, eso lo cuento mucho a los alumnos, ¿no? Pero algunas otras palabras como vida, zoí, fos, luz, se escriben con omega, porque son percibidas por el ser humano. Eso es muy interesante. Otra palabra que les puse acá es la palabra zoí, que es la palabra vida, es el valor que se le da a la existencia humana. Por eso surge la filosofía, como una ciencia de estudio de todo lo que tiene que ver con la sabiduría, por qué ocurren las cosas, por qué son las actitudes humanas, esa necesidad permanente de búsqueda del hombre, del origen y de la trascendencia. Fos, la luz que es fundamental en todos los conceptos que tienen que ver con el desarrollo de la cultura griega y que están presentes no solo en el nombre del país, Hada, que ya les dije que es tierra de la luz, en el nombre de sus habitantes, que
que son los élines, los griegos, que son los habitantes del país de la luz, sino que también es esa luz que estamos acostumbrados en la tierra griega, que dure el sol, que esté presente los 360 días del año, y que esa luz es la que disipa la tiniebla, la que trae la sabiduría. De esa luz estamos hablando. Y por último, la última palabra que también influye en todo lo que tiene que ver en el idioma y en la creación de la poesía, es sin duda alguna el líquido amniótico que une a los griegos como un bebé en el útero de su madre con la creación de Dios, y que no es ni más ni menos que el mar. Grecia está rodeada de mar, ya lo sabemos. A través del mar obtuvieron sus alimentos, pudieron comerciar, pudieron crear nuevas ciudades. Thalassa. Siempre contamos la leyenda de que además los griegos fueron los que dieron nombres a las cosas. Para nosotros es muy fácil tener un idioma y hablar. ¿Por qué? Porque lo aprendimos de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestros abuelos, de nuestra familia. Los griegos son los que se sentaron y pensaron el nombre que le iban a dar a cada una de las cosas. A mí me dicen hoy que esto se llama celular, y para mí se llama celular. Yo no hago ningún análisis para crear una palabra. Sin embargo, los griegos fueron creadores de palabras. Por eso la importancia del idioma griego. Y la palabra thalassa, dicen que el filósofo se sentó a la orilla del mar y le pidió al mar que le dijera su nombre, porque era lo más importante que tenía a su alrededor. El poeta, el filósofo, le pregunta al mar y el mar le contesta, mientras va y viene la ola, le dice su nombre, Thalassa. Va yendo y viniendo la ola a la orilla del mar, arrastrando esos guijarros de la costa griega, y el mismo mar nos dice su nombre. Son los griegos quienes han bautizado las cosas con su propio nombre. Han creado un idioma, a ver, ¿puedo bajar esto acá? Han creado un idioma que se sigue hablando desde hace ya por lo menos 4000 años, igual que ahora, que desde el año 800 a.C. se escribe prácticamente con muy pocas diferencias, con las mismas letras que utilizamos ahora. Es tan viejo como el idioma chino, el idioma griego. Estamos hablando de que el idioma griego fue creciendo con la historia, fue creciendo con el hombre, fue creciendo con la sabiduría. El hombre, para poder manejar ese idioma y para poder crear la poesía, tuvo que valerse de diferentes artilugios en el territorio griego. Uno de ellos, que lo tenemos aquí, es el logos, la palabra. Si no existiese la palabra, si no existiese la palabra razonada que nos permite enviar un mensaje y llegar al corazón y al cerebro del otro, seguramente no nos podríamos comunicar. Por eso hablamos del diálogo, que es el logos entre dos, cuando hablamos con otro y nos entiende y nos devuelve el mensaje. ¿Cuántas veces decimos que no hay diálogo? Bueno, palabra también de los griegos, por supuesto. Otro elemento del cual los griegos se valieron para poder crecer en cuanto a su idioma y a la poesía fue la sofía, la sabiduría, la necesidad de aprender permanentemente, que tiene que estar acompañada de esto que está aquí al lado, que está escrito en griego, que es el pathos, la pasión. Si no existe pasión cuando hacemos las cosas, si no existe sabiduría, todo lo que hacemos cae en saco roto. Y por supuesto, la pasión tiene que estar controlada por el ethos, que es la ética. O sea, lo que haga, esto que me apasiona, tiene que tener ciertas pautas, ciertas reglas, yo no las puedo exceder. El ethos, la ética. Todo esto genera la creación, la dimiurguía. Cuando hablamos de Dios decimos el demiurgo, el creador, ¿no? Dimiurguía, la creación. Y algo que ocurre a través de esta creación en el cerebro del hombre, que es la idea.
también palabra griega, que significa poder poner en mi mente, imaginar en mi mente situaciones, ecuaciones, problemas, traer imágenes, evocar recuerdos, las ideas. Imagínense esta máquina que tenemos de producción permanente en la cual generamos nosotros algo que nunca tal vez se hayan dado cuenta que es poesía. ¿Qué es esta última palabra? Poesía, que en griego se dice pisi. La palabra pisi en griego no significa el agarrar una hojita y escribir unos renglones con pensamientos, no significa pensamiento, no significa escrito. Cuando hablamos de poema y de pisi en griego, estamos hablando de crear, de poder poner en ejercicio nuestras ideas de ser creadores. La palabra pisi, poesía en griego, significa creación. A ver si mira que sí. ¿Cuándo comienza a crear poesía el griego? ¿Cuándo comienza a escribir poesía? Obviamente hay una etapa en la literatura griega en donde los hombres, como no sabían escribir, cuando no existía alfabeto, solamente existía la transmisión oral. La conocemos hasta llegar a Homero, en el siglo VIII a.C., cuando comienza la escritura en territorio griego, y cuando esos relatos épicos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la guerra de Troya, la Ilíada, la Odisea, pasan de ser especies así de cuentos, relatos de transmisión oral, para transformarse en algo que accede a toda la gente. Y ustedes me dirán, y bueno, ¿qué es lo que puede haber escrito Homero? Qué importante, sí, tal vez lo escribió, tal vez no lo escribió, existió, no existió. Nosotros no vamos a entrar en esta discusión. Lo que sí existe es la Ilíada y la Odisea escritas. Existe ese relato. Y ese relato no es un simple cuento, sino que, ya sabemos muy bien la historia, Henry Schliemann, un alemán en el siglo XIX, leyendo la Ilíada y la Odisea, decidió viajar a Grecia y Sarlik en Turquía para encontrar a Troya y para seguir las excavaciones de Micenas, que habían sido relatadas por Homero anteriormente. Quiero decir que este nacimiento de la poesía tiene también que ver con el nacimiento de su hermana melliza, que es la historia, porque también la historia es poesía, y la podemos adornar como querramos y la podemos decir de diferentes maneras, pero bueno, no voy a entrar en esto. Otros poetas líricos de la antigüedad, cuando comienza todo este fervor porque la escritura les abre el mundo de las ideas y de la creación, los griegos, poniendo belleza en todo lo que hacen, comienzan a escribir. Tenemos de esta manera poetas líricos como Anacreonte, como Píndaro, como Arquíloco. Estas personas recitaban, ¿saben dónde? En los Juegos Olímpicos, cada 4 años, porque en estos lugares también se hacían olimpiadas poéticas, y ellos allí presentaban sus odas y sus poesías. Y entre estos, y prácticamente en la misma época que Homero, también aparece una mujer, en una época donde la mujer tenía una presencia realmente prácticamente nula, y estamos hablando de Safo de Lesbos, que es la mujer que comienza a escribir poemas de amor que les era prohibido en la misma época que Homero comienza a realizar su Ilíada y su Odisea. También
Ya nos acercamos un poco más hacia el siglo V, siglo IV, comediógrafos como Aristófanes y Menandro, Aristófanes, que es genial. Algún día, bueno, podemos armar muchas charlas sobre cada uno de ellos, ¿no? Yo se los nombro ahora muy rápidamente. Y los grandes dramaturgos griegos, Esquilo, Sófocles, Eurípides, ¿no? Las grandes obras clásicas griegas. ¿Qué pasa con la poesía griega? Llega Alejandro Magno, termina lo que es el siglo V y siglo IV de la Atenas floreciente, la Atenas de las ciencias, de las artes, de la literatura. Pasamos luego a lo que es la llegada del Imperio Romano al territorio griego y a la creación posterior, después del siglo IV, de Bizancio, ¿no? De Constantinopla y del Imperio bizantino. En esa época, el idioma oficial vuelve a ser el idioma griego. Este silencio que les hago desde el siglo IV hasta más o menos el año 300 y algo, tiene que ver con el periodo en el cual los griegos no tenían libertad. Y esto, anótenlo porque lo vamos a ver en un rato más. En el periodo bizantino, recordarán que Bizancio fue, o el Imperio Bizantino fue fundado por Teodosio en el año 395, que dividió al Imperio II, el Imperio de Occidente, el Imperio de Oriente, y en el Imperio de Oriente estaba ubicada Constantinopla, donde está actualmente también ubicado Fanari, ¿no es cierto?, donde está la sede de la Iglesia Ortodoxa. En esa época, podemos decir que se comienza a escribir en idioma griego nuevamente. Y encontramos escritos muy importantes en dos periodos diferentes. Un periodo que va del siglo X al año 1204, cuando ocurre la invasión de los francos de la Cuarta Cruzada de Constantinopla, donde se escribe uno de los poemas épicos más importantes. Estamos hablando, escúchenme, del año 1100, 1200. Se escribe el Digenis Acrita, el poema dedicado a un superhéroe, un hombre gigantesco y muy poderoso, que cuidaba las fronteras del imperio. Esa es la poesía que escribían los hombres de aquella época. Y luego de este periodo hasta el 1204, hasta el 1453, en donde entran los turcos y toman Constantinopla, los tipos de poemas que tenemos son poemas de tenor mucho más bajo, menos importantes, pero escritos también en idioma griego. Durante la turcocracia, sabemos que los turcos toman lo que es el mundo helénico desde Bizancio para adelante, en el año 1453 con la caída de Constantinopla, hasta el 1821 en donde comienza la Guerra de la Liberación griega. Podemos decir que en ese largo periodo de tiempo, entre 1453 y 1821, se siguió escribiendo poesía en lengua griega. De 1453 a 1669 tenemos textos en griego, ahora se los voy a nombrar, y de 1669 a 1821 los textos son cada vez más pobres, porque los griegos vuelven a no ser libres. El período de esclavitud hace que el griego no pueda escribir. Muchas veces en algunos congresos nos preguntan por qué motivo estaban los grandes griegos, los grandes filósofos, los grandes artistas, los grandes escritores de la antigüedad. ¿Qué les pasó? ¿Se les terminó la materia gris? No, se les terminó la libertad. Se les terminó la libertad. El griego es un pueblo y una cultura que no puede crear si no es libre. Y este año celebramos los 200 años de esa libertad. Fíjense la importancia de la libertad hasta para sentarse a escribir un poema, para escribir un texto. Esta diferenciación que yo les puse de años acá tiene que ver porque los turcos no tomaron simultáneamente todo el mundo del oriente
digamos, cristiano conocido. Hubo algunos lugares que se salvaron por un tiempo del acoso turco, y del acoso otomano. De esta manera tenemos lo que ocurre en Creta, el caso Creta, ya que allí los turcos, llegan en el año 1669. Entonces, entre el 1453 y el 1669, todo lo que se escribió en griego se escribió en Creta. ¿Qué obras tenemos de esa época? Algunas son magníficas. Tenemos Aerofili, escrita en el año 1600 aproximadamente por Yorgos Hortazis, El rey Rodolino de Andreas Troilo, como Aníbal Troilo. Mi mamá me decía que Troilo era apellido griego y yo no le creía. Mi mamá tenía razón, porque hay un Troilos en Grecia, en Creta, en el año 1647. Zenón, que es anónimo, y la famosísima obra, el poema más hermoso que puedan leer de esta época, que es el Erotócrito, que lo escribió Vicencio Cornaro, y que es la historia de amor entre Aretusa y Erotócrito, una historia de amor exactamente igual a la de Romeo y Julieta, un amor prohibido en el cual se roban entre ellos, pasa de todo, y ustedes saben que este poema no pudo ser escrito, fue transmitido oralmente por generaciones y recién se pudo escribir en Venecia en el año 1713. Entonces, los turcos estaban ocupando lo que era Constantinopla, el territorio griego, pero Creta no, hasta el 1669. Por eso en esa época pudimos tener por lo menos algo que nos recuerde la escritura griega. A ver, que bajo por aquí, perdónenme, porque esto no está como debe. Y otro caso similar que tenemos es el de las Islas Jónicas. Las Islas Jónicas, Zakynthos, Kefalonia, Kérkira, Isaki, esas islas también tuvieron suerte, entre comillas, porque en el año 1204 fueron tomadas por los cruzados y las aislaron de Grecia. Vieron que siempre nos recuerdan a Italia, ¿no? El que conoce las islas del Mar Jónico, el que ha ido a la isla de Kérkira, dice, parece que uno estuviera en Italia, las casitas, las construcciones. Esto se debe a que estuvieron durante mucho tiempo los venecianos, los franceses, los rusos, los turcos, bueno, ahí tienen toda la colección que hubo. Recién llegaron a ser griegas en el año 1944, la semana pasada. Hay grandes exponentes literarios de esta época, acá les nombré algunos, bueno, Balauritis, allá en de Lefkada, está ahí la isla donde él escribió, bueno, las Caratos, Polas, Tipaldos, Terceris, Matesis, Mabilis, Zambelios, y también de esta corriente jónica fue el gran poeta nacional griego Dionisios Solomos, que tal vez lo recuerden como quien escribió el himno a la libertad, el Segnorizo Apotingopsitus Pathiutin Dromeri. Era un griego que vivía, originario de las islas del Mar Jónico. De 1821 a la actualidad, la literatura griega, ya les puse la bandera y el mapa porque ya Grecia empezaba a tener forma de nación, tenemos dos corrientes diferentes y que tienen mucho que ver con el tema, supongo que conocen el tema de la cuestión lingüística griega, es decir, la posibilidad de utilizar, cuando se independizan, dos idiomas diferentes. Un idioma más complicado que podemos llamar como Cazarebusa, que es también el que se utiliza en el rito ortodoxo, ¿no? Es como que es un idioma, una lengua mucho más cerrada, mucho más complicada, mucho más culta. Algunos libros antes venían escritos, muchos poetas escribían de esta manera y escribían para una élite que podía llegar a entender lo que decían. Y existía otro idioma griego más simple, más resumido, que era la denominada lengua demótica, es decir, del demos, de donde viene democracia, ¿no? Del demos, del pueblo. Entonces teníamos dos lenguas, una lengua para la élite
una lengua para los pobres. Eso generaba mucha discordia, y poetas para los refinados y poetas para el pueblo en general. Entonces nosotros podemos decir que prácticamente hasta la aparición de Cavafis, ¿sí? De Solomos a Cavafis tenemos una etapa donde hay diferentes personajes que escriben, como Solomos y Calvos. Solomos escribe en un griego mucho más fácil que Calvos, que es súper complicada la manera de escritura, y llega Cavafis, que lo habrán escuchado, porque ¿quién no escuchó el poema Ítaca de Cavafis, o el de que llegan los bárbaros, o que Dios abandonó a Antonio, o qué sé yo, la ciudad? Cientos, no tiene tantos, unos ciento y algo, poemas del alejandrino Cavafis, porque él tampoco vivía en Grecia, vivía en Alejandría, en Egipto, y tampoco editó sus poemas, se los editaron porque él se los mandaba a sus amigos. Cavafis marca, también estamos hablando ya a partir del año 1800 y algo, marca una diferenciación con todos los poetas que llegan después. Todos los poetas, que son muchísimos, muchísimos. Podemos hablar de Palamás, Barnalis, Anagnostakis, Anagnostópulos te nombré a vos, Jorge, Anagnostakis, Elitis, Seferis, Kazantzakis, Kikidimula, Jenny Mastoraki, son cantidades, Yanis Drichos, Jacobos Campanelis, son cantidad de poetas que escriben maravillosamente en idioma griego. ¿Y qué es lo que hizo que estos hombres, a principios del siglo pasado, a partir porque todos son nacidos luego del año 1910, todos los que le nombré, todas estas personas comienzan a escribir basándose en una serie de elementos comunes? A ver si lo... Perdón. Dice Odiseas Elitis: en un principio la luz y la hora primera en que los labios todavía en el barro prueban las cosas del mundo, él descubre las letras. ¿Y qué descubre? Él y todos estos poetas griegos, ¿y a quién le cantan? ¿Y por qué les hablo de la belleza de la poesía griega, de esta poesía griega, de este periodo, a partir del año 1915-1920, donde hay una profusión de letras griegas, hay una profusión extraordinaria de escritores y temáticas diferentes que se basan en estos puntos que ustedes ven acá? Nuevamente en la luz, nuevamente en la luz. Odiseas Elitis es el poeta de la luz. En la tierra, ¿quién no ha leído Seferis Orichos y no sabe el valor de la tierra para estos escritores? No de cualquier tierra, de la tierra griega. El mar, la heredad, lo que recibimos y lo que transmitimos. El pueblo, nuestro pueblo que vivió esclavitud, que tuvo que independizarse, que participó de una Primera Guerra Mundial, que participó de una Segunda Guerra Mundial aún sin quererlo. En pocos días festejamos el Oji, porque los griegos son un pueblo pacífico, es un pueblo que crea belleza, belleza a través también del amor, que se los puse como elemento. El que lee el monograma de Elitis es una belleza, la libertad y por supuesto el espíritu, porque la poesía en sí es la luz del espíritu y el espíritu de la luz de cada uno de nosotros. Yo me entusiasmo cuando digo estas cosas, me emociono, me encantaría leerles todos los poemas de todos los poetas que existen, pero les voy a decir solamente, tengo tiempo, ¿no, Pablo? 2, 3 diapositivas más. ¿Sí? Sí, Cristina, dale. Vale. Ustedes tienen que saber que el idioma griego
lo hablan 11 millones de habitantes en Grecia y otros 11 millones, 12, en la diáspora, en el exterior. Y que aún así, en idioma griego, tenemos el honor de decir que hay dos personas, dos grandes poetas griegos, que han recibido el Premio Nobel de Literatura, y muchos que no lo han recibido y que se lo merecían sin lugar a dudas. Por ejemplo, Kazantzakis, que es el caso como Borges, ¿no? Y otros tantos poetas, que uno dice, ¿cómo puede ser que lo tenga fulanito y no lo tengan estos? Pero los dos poetas que han recibido el Nobel de Literatura en griego, en idioma griego, son extraordinarios. Uno de ellos, Odiseas Elitis, que recibió el Nobel de Literatura en el año 79 y dice, y yo los veo a ustedes, voy a ver cómo los puedo correr de acá, lo pueden leer ustedes, a ver, se lo puedo sacar, sí lo puedo sacar. ¿Saben por qué los veo ustedes si no veo lo que dice? Bueno, dice que me fue posible escribir en un idioma que solo es hablado por algunos pocos millones de personas, pese a ello, un idioma que es hablado desde hace 2500 años, sin interrupción y con muy pocas diferencias. Esta relación se repite en la identidad espiritual de mi tierra, que es pequeña en dimensiones de espacio, pero grande en dimensiones de tiempo, sin olvidar nadie que a lo largo de 25 siglos no ha existido ni uno, repito, ni uno, en el que no se haya escrito en la lengua griega. Este es el gran peso de la tradición que la lengua como ser vivo sostiene. Estas son las palabras de Elitis al recibir el Nobel de Literatura. Y en referencia a lo que les decía de las palabras que nos marcan, no sé si escucho de allá, con respecto a las palabras que nos marcan desde este pequeño poema de Elitis, te entrego 4 palabras: mar, viento, sol y libertad. Tienen una edad de 3000 años. Esta es mi lengua, este es mi pueblo. El maravilloso poema Dignum Est de Odiseas Elitis, Axion Esti. Leo solamente las primeras estrofas. Me dieron la lengua griega, la casa pobre en las playas de Homero, mi lengua, mi única preocupación en las playas de Homero. Cuánta belleza hay en estas pocas palabras, y qué hermosa que es toda la poesía. Se las leería toda, pero por cuestiones de tiempo lo dejaremos para Montevideo. Otro gran autor, Yorgos Seferis, que también recibió el Nobel de Literatura en el año 63, dice al recibirlo: la lengua griega, el hombre, el mar. Fíjense qué cosa maravillosa es poder calcular que desde que la época que Homero habló hasta hoy, hablamos, respiramos y cantamos en el mismo idioma. Y que este no se detuvo nunca. Así imaginemos a Clitemnestra hablando con Agamenón, así pensemos en las Sagradas Escrituras, en los himnos de Romano o en el Digenisa Crita, así sea en el teatro cretense o en el Erotócrito o en el cancionero popular, y todos ellos, los pequeños y los grandes, que pensaron, hablaron, contaron en griego, no constituyen un camino, una recta histórica que se pierde en la noche del pasado y que se encuentra lejos de nosotros. Tienen que pensar que todas estas palabras se encuentran dentro de nosotros ahora, se encuentran en nuestro interior juntas, como lo es la médula a nuestros huesos, y que encontrarán ustedes si cavan profundamente en su ser. Hermosas palabras, hermosas palabras. Y en relación a esas palabras, les traje un poema pequeño también de Seferis, que tiene que ver con extraer la luz de la oscuridad, de esa luz griega que les estuve hablando durante toda la tarde mientras se cortaba este Zoom. Dijiste hace años, en el fondo, soy un asunto de luz, y ahora, todavía al apoyarte en la ancha espalda del sueño, aun cuando te hunden en el pecho aletargado del mar, buscas los rincones donde el negro se ha gastado
y ya no aguantas. Buscas a tientas la daga destinada a perforar tu corazón y abrirlo a la luz. Yorgos Seferis. Esto simplemente para que nos sirva de, como cuando uno le convidan un bomboncito de una caja de bombones que hay tantos y tan ricos. Bueno, yo les traje 2 bomboncitos nada más, están ustedes buscar el resto. Pero pueden buscar algo más, porque quiero terminar esta charla, que finaliza con esto, para comentarles que la poesía griega, estos grandes autores griegos, pudieron llegar al pueblo. Y eso es lo más importante de todo lo que les estoy contando, porque ¿para qué sirve escribir si la gente no lee? ¿Para qué sirve escribir si no nos emocionamos leyendo lo que el otro siente cuando lo escribe y genera esa belleza transmitida en ideas en el papel? Es hermoso leer poesía. Los invito a leer poesía, los invito a leer poesía griega. Los autores griegos tienen una riqueza impresionante y han tenido la inmensa suerte que a partir del año 60, grandes compositores de la música griega, Mikis Theodorakis, el gran Mikis Theodorakis, por ejemplo, Yanis Markopoulos, Dimitros Laios, Hatzidakis, todos han musicalizado a los grandes poetas griegos, y muchos de nosotros, y muchos de ustedes, y mucha de la gente en las colectividades griegas que bailan y cantan, y qué hermoso que es todo esto, no se dan cuenta que cuando tararean la canción, ¿saben qué? Están diciendo un poema de Litis, de Seferis, de Barnagis, de Ritsos, de Campanellis, de Livaditis, de Anagnostakis, hasta de Solomos. ¿Lo pueden creer? Yo les voy a poner, se había traído 3 temas, pero les voy a poner, a ver si entro acá, el último, a ver si lo reconozco, a cualquiera, a ver, vamos a ver, perdónenme. Hoy mi problema es vamos a ver si les puedo poner aunque sea uno para que escuchen, a ver si les resulta conocido. Ah, no lo van a escuchar. No lo van a escuchar porque cambié de computadora. Bueno, no lo van a escuchar, qué suerte, yo quería cerrar con eso. Bueno, los invito entonces. ¿Mm? No importa. Los títulos. Los títulos, ¿no? A ver si los puedo ver, porque no los puedo ver, estoy acá en la oscuridad. Es tremendo, quedé aislada del mundo. Bueno, les voy a pasar los títulos. Por ejemplo, busquen el CD Dignum Est Actium Esti, que se encuentra en el YouTube, por ejemplo, es toda la obra, o gran parte, del poema Dignum Est de Odiseas Elitis. Romiosini es toda la poesía de Ritsos, y así van a encontrar cantidades. Yo lamento tanto que no lo pueda, a ver si puedo dejar de proyectarles. No puedo ni dejar de proyectar, ni verlos, no sé, estoy aislada, no importa. Lamento tanto no poder pasarles la música, porque la había guardado, pero como cambié de computadora no me quedó en la memoria. Pero hagan el ejercicio. Busquen Theodorakis, busquen los temas musicales y fíjense los autores. Por ejemplo, Opu Kenanes Asiman Unikamban, es una canción que bailamos todos los griegos. Marina, de Theodorakis, Arnisi, esa que dice Stoperigali Tocrifó, es de Seferis. La poesía llegó a la gente a través de los grandes compositores músicos griegos. Creo que eso también habla de belleza, porque la música griega también es bellísima. Lamento no haberles podido mostrar, prometo pasárselo si quieren. Me mandan un mail a Nostos, lo que quieran, o a Pablo, yo te los paso a vos, Pablo, y vos tenés para repartirlos. No sé si quieren preguntar algo, si les pareció que les sirvió para algo la charla. Yo les agradezco mucho que un sábado estén
escuchando hablar de poesía griega y los invito a que lean poesía griega, que lean, es preciosa, se van a enamorar. ¿Eh? Y lean Kazantzakis, ¿no es cierto, Margarita? Sí. Y que lean Kazantzakis, nuestro hijo dilecto. ¿Eh? Que además Que- está muy traducido, así que es accesible para la gente que no sabe griego. Exactamente, exactamente. Y aparte, hoy en día en internet uno puede encontrar mucha poesía griega traducida. Algunas de las traducciones no son muy buenas, No, pero, ¿viste? Pero algunas de Didier que son excelentes, que ha traducido a Seferis, que ha traducido bueno, todo bueno, Cavafis tradujo. Cavafis, Calvo, Don claro, Miguel tradujo todo Cavafis. claro. Yo por ahí tengo las odas griegas de Andreas Calvo de Didier, las estoy viendo ahí en la biblioteca. Realmente se ha hecho excelente trabajo de traducción y pueden acceder. Léanlo, se van a acordar de todo lo que les dije. Van a ver de vuelta la luz, el pueblo, la libertad y la belleza del pueblo griego. Así que les agradezco a todos muchísimo. Muchísimo y los esperamos en Montevideo, si Dios quiere, el año próximo. A ustedes por el aguante. Muchas Muy gracias. bien, Cristina, muchas gracias, precioso. Gracias, Cristina, precioso. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Bueno, gracias a todos por estar. Y bueno, como dijo Cristina, los esperamos el año que viene en Montevideo. Seguramente antes de esa fecha vamos a seguir haciendo alguna presentación más, dado que ya nos han pedido repetirlas. Así que digo, nos falta tiempo, así que vamos a estar en contacto. ¿Cómo no? Perfecto. Gracias y buen fin de semana para todos. Gracias, Igualmente. Chao. Gracias, Gracias. igualmente. Cristina. Chao, chao.